Gracias, asambleísta Luis Almeida. Señor presidente, parece que no hemos aprendido la lección. No hemos aprendido la lección. El karma es lo que no aprendiste para un legislador que hace un rato dijo que todos somos culpables. Mentira, yo no soy culpable. Yo creo que algunos de ustedes tampoco son culpables de no aplicar las normas constitucionales y legales. Yo no hice esta constitución. Sin embargo, lo cual tengo que respetarla, debo respetarla y debo hacerla cumplir. Señores, vivimos un total relajo en el país. El presidente de la Asamblea convoca a una votación y no le obedece al máximo organismo, que es el Pleno. La Corte Constitucional, que no es Corte Constitucional, porque de acuerdo a la Constitución tiene que ser elegida por ese Consejo de Participación Ciudadana, que ¿quién lo hizo? Lo hicieron ustedes. Vivimos transición todavía en ese sentido. Tiene que ser elegida esa Corte Constitucional, la primera Corte Constitucional. Sin embargo, de lo cual ese tribunal nos aconseja, porque no puede ser otra cosa más que aconsejar, no puede estar encima de las decisiones del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Y quiero decirles una cosa, que pareciera que a los indígenas, compañera Tibán, perdónenme, no es compañera porque no compartimos el pan, señora Lourdes Tibán, legisladora Tibán, los han engañado a los indígenas, a los pueblos montubios, a todos los pueblos y nacionalidades del país, los engañaron, porque les pusieron un capítulo cuarto en la Constitución, en la que habla del artículo 56 y el 57. Ojo, no hay una sola consulta, hay dos consultas, para que lo sepan. Numeral 7 dice, la consulta previa, libre e informada a cada uno, dentro de un plazo razonable. ¿Cuál es el plazo razonable? Una vez que cerraron el debate, ¿qué plazo razonable va a haber? ¿Qué vamos a incluir de los indígenas o de las grandes ciudades también? Y ojo, no es que no son vinculantes, son vinculantes, léanlo por favor para que lo sepan y no se equivoquen. En el artículo 57, numeral 7, dice, la consulta que deben realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. ¿Ustedes creen que es oportuno hacer una consulta después que cerraron el debate? Pregunto, ¿dónde están los ancestros nuestros? ¿O los derechos de las ciudades? Qué mentira esta, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 57, numeral 17? Ser consultados a los pueblos indígenas, montubios y cholos y nacionalidades, antes de la adopción de una medida legislativa. Ya habíamos adoptado una medida legislativa, estaba agotado, estaba cerrado el debate, les consultamos. Mentira. Entonces, señores, estamos en cero, no es que estamos en el limbo, estamos en cero, porque el propio presidente de la Asamblea, en su habilidad, entre comillas, creyó que planteando él algo como presidente, que no estaba autorizado como presidente, sino como legislador, podía solucionar el problema para darnos un tiempo más de respiro. La ley se acabó. Esa es la realidad. Esa ley, ese proyecto de ley, perdón, se acabó. Debemos presentar uno nuevo. Y ahí hay que hacer una consulta previa, tal como dice el artículo 57, numeral 7, y una consulta legislativa, que es otra cosa muy distinta. ¿Se dan cuenta? Hay que hacer eso. Y volvamos al remanso de hacer bien las cosas. Sobre estas leyes hay algunas más. La ley de comunicación. Por ahí mañana pueden reclamar los pueblos ancestrales nuestros, que son más antiguos que los indígenas aborígenes de la sierra, porque la cultura de Las Vegas tiene más de 10.000 años y son los pueblos de la península de Santa Elena. Pueden decir, nosotros también tenemos derecho a tener medios de comunicación aquí en la península de Santa Elena.
Mis hermanos montubios también tienen derecho. Nuestros hermanos de la sierra también tienen derecho en la ley de comunicación. Y en la ley de educación también tienen derechos. No es que se vulnerarían sus derechos constitucionales, que están por encima de la ley. Lo único que no está por encima de la Constitución, perdón, todo está encima, igual en la Constitución, son los derechos o los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y señor, otra cosa, la Corte, perdón, esa Corte, es tribunal, se declararon bajo decreto. Ellos hicieron una sesión, creo que es la número 1, número 2, y dijeron, nos declaramos en Corte Constitucional a partir de hoy. Y yo lamento que haya muchos buenos abogados ahí, uno de ellos inclusive mi profesor, pero yo le llamé al doctor Alfonso Luz Yunes, que es uno de los grandes civilistas de este país, y me dijo, yo no estuve de acuerdo, porque tiene que nombrarse la primera Corte Constitucional después de que se constituya este instrumento, ese organismo que ya se posesionó, y de ahí viene. ¿Eso qué significa? Que tenemos un tiempo largo para aprobar las leyes. Entonces, señores, ¿cómo corregir esto? Solo con sapiencia. Legislador Bustamante, señorita María Paula Romo, y a todos ustedes, a todos nosotros acá también, solo con sapiencia y con tolerancia, corrijamos las cosas, hacer que vaya un proyecto de ley a la comisión que yo pertenezco, que me encantaría hacerla y que la haríamos con mucho gusto, es avasallar el principio del derecho de cada uno de los legisladores, que hay 8 proyectos. El camino es otro, calificar los proyectos y mandárselos a la comisión que ustedes crean conveniente. En este caso le tocaría a la Comisión de Asuntos de Justicia, pero también hay un reclamo constitucional de acuerdo al artículo 57 de la Comisión de Asuntos Indígenas. Arreglemos las cosas y no nos empantanemos. Estamos quedando como muchachos malcriados en el país, como escolares que nunca asistimos a clases. Eso estamos haciendo. Todo porque no escuchan, porque no oyen. Pregunten, por favor, ustedes que son directivos, o ustedes consulten con los abogados. Hay que consultar con los abogados. Hay que leer y releer para entender las cosas. Si no, no cambiamos nunca. Aquí nos van a engañar. Y cuando tengan los votos, y no sea que sorprenda esto, que mañana por la ley de aguas tengan los votos, los 63, y digan, ya no necesitamos a los indígenas, le consultamos a todo el mundo. Y como no es obligatoria, porque así dicen. Sin embargo, el artículo 57, numeral 7, dice que la consulta debe realizarse, será obligatoria y oportuna. Vean, es que tienen contradicciones, pues. Entonces, ¿qué hacer, señores legisladores? Dejémonos de egoísmos propios. Aquí no se trata de ganar y de perder, porque yo planteo una moción. Corrijamos las cosas. El otro día lo que hizo el presidente de la Asamblea estuvo mal. Y quiero decirles también que estuvo mal lo que planteó mi querido amigo Jorge Escala, porque era lo mismo. Lo único que cambiaba era la Comisión de Asuntos Indígenas, pero no había con la tiempo de oportunidad que dice el numeral 7 de la consulta previa. No tuvieron oportunamente para conocerlo antes, no después. Por eso, señor presidente, los quiero invitar, quizás porque he sido varias veces diputado, legislador de este país, que algo debo haber aprendido, a que nos sometamos a corregir las cosas y no demos este espectáculo de que el sí, que el no, que el di, que el sé cuánto, y ese no nos lleva a nada, porque al último todas esas leyes serán ilegales e inconstitucionales, porque los convenios internacionales en derechos humanos están por encima de esta Constitución. Y si irán los aborígenes, los montubios nuestros, los indígenas nuestros a las Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte de la Haya, y nos ganarán. Un minuto. No necesito más, señor presidente, para que entendamos que hay que hacer bien las cosas. Muchas gracias.